Un cordial saludo a cada uno de ustedes. Les agradezco una vez más que me acompañen y estudiar juntos el mensaje de la palabra. Si tienen sus Biblias, vamos a continuar en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículos del 1 al 14, aunque vamos a estudiar todo el capítulo, pero leo solamente del 1 al 14. Dice la palabra del Señor así: Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con las tristezas del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa de alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente, la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas: ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en todo lo que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como el otro, a fin que el hombre nada haya después de él. Oremos. Padre, una vez más venimos ante tu presencia, pidiéndote misericordia, pidiéndote, Señor, que nos ayudes a continuar en esta vida que, Padre, tú nos has dado. Señor, la sabiduría es tan importante para nosotros, y poder aplicarla y poder vivir conforme a tus principios, a pesar de las circunstancias que muchas veces atravesamos y que no nos gustan. Gracias, pues, por esta palabra. Bendícenos, abre nuestra mente para poder entenderla en Cristo Jesús. Amén. Bueno, continuamos con el libro de Eclesiastés, y el tema hoy es viviendo con sabiduría los contrastes de la vida. Repito, viviendo con sabiduría los contrastes de la vida. Cuando yo era niño, es posible que algunos de ustedes recuerden, nuestras televisiones en aquel tiempo eran en blanco y negro. Ahora, yo aprendí de una mala manera esto, porque detrás del televisor había unas perillas, y si usted rotaba hacia un lado al otro, la imagen se hacía grande, se hacía chica, y había una que usted rotaba y la imagen se hacía más blanca o más negra. Y un día yo le moví y la televisión quedó oscura. Alguien que sabía lo que había pasado la arregló. Obviamente estoy hablando de que cuando hablamos de los contrastes, lo blanco y lo negro, consideramos lo blanco como lo bueno y lo negro como lo malo. Ahora, el libro de Eclesiastés nos lleva a analizar desde una perspectiva espiritual todos aquellos eventos que se llevan bajo del sol, o sea, las actividades que los seres humanos, los hombres, ¿verdad?, hacemos en la tierra. Recuerde, vivimos en un mundo en donde a veces hay ciertas contradicciones aparentes desde la perspectiva espiritual. Estoy hablando como creyentes, porque nos preguntamos, ¿acaso no es Dios soberano y todopoderoso? Y decimos, y si lo es, entonces, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué? Mire, porque vemos gente buena sufrir y vemos gente mala prosperar. Y no solamente eso, tristemente, las personas constantemente estamos buscando la felicidad, el placer, el dinero, el entretenimiento. Pero todo eso no tiene validez si no tiene usted una perspectiva espiritual como creyente. Y eso es lo que el libro de Eclesiastés nos enseña y nos está enseñando. Una verdadera sabiduría para vivir esta vida no se encuentra en lo superficial. Tenemos que aprender a ver la vida desde una perspectiva divina, o sea, de parte de Dios. ¿Y sabe qué? Cuando usted entiende todo eso, vemos que todo eso es muchas veces doloroso.
Eso son cosas que no podemos muchas veces comprender. Y nos preguntamos, ¿por qué, Señor, pasa eso? Y en este capítulo 7 que vamos a estudiar, el predicador, ¿verdad?, nos muestra varios principios de sabiduría para vivir correctamente en medio de las realidades difíciles o contrarias de la vida. Y ahí es donde usted y yo tenemos que enfocarnos y decir, Señor, ayúdame en esos momentos en los cuales no entiendo por qué estoy atravesando por malas circunstancias. Entonces, pues, vemos que primeramente la sabiduría verdadera se forma al reflexionar sobre la vida, el sufrimiento y la muerte. Eso nos lo dice en los primeros 6 versículos. Dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque en aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmienda el corazón. Mejor es la reprensión del sabio que la canción de los necios. O sea, el predicador, mis hermanos, Salomón, nos enseña que la verdadera sabiduría se forma cuando usted y yo reflexionamos sobre lo que ocurre en la vida y sobre todo cuando estamos pasando por el dolor. El dolor, el sufrimiento y la muerte es algo que debe de llevarnos a nosotros a madurar. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos más en lo superficial, en el placer. Por eso dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Por qué? Porque cuando usted va a un funeral, cuando usted va a acompañar a alguien que perdió un ser querido, usted observa y sabe que un día usted va a morir y tiene que aprender a vivir conforme a lo que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña. Entonces, pues, la palabra aquí nos está diciendo que debemos de aprender en los momentos de tristeza, de dificultad, y que esas experiencias nos van a ayudar a formar ¿qué? El carácter cristiano y nos van a llevar a pensar de la vida de una forma seria. Ahora, vamos a definir lo que es la sabiduría. La sabiduría es la capacidad de poder discernir los eventos, los tiempos, las situaciones, las personas, tomando ¿qué? En cuenta los principios de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Recuerde, hay una gran diferencia entre una persona que tiene conocimiento y otra que tiene sabiduría. Hay personas que tienen mucho conocimiento, pero no tienen sabiduría. De hecho, este teólogo dice, la sabiduría y el conocimiento, aunque son temas recurrentes en la Biblia, están relacionados entre sí, no son sinónimos. El conocimiento se define como la información adquirida por medio de la experiencia, el razonamiento y el aprendizaje. Dice, la sabiduría, en cambio, es la capacidad de discernir o juzgar correctamente lo que es verdadero, correcto y duradero. El conocimiento puede existir sin la sabiduría, dice este autor, pero no al revés. O sea, una persona puede tener mucho conocimiento sin ser sabia. Por ejemplo, usa este ejemplo. Dice, el conocimiento es saber cómo funciona una pistola, pero el sabio, dice, es saber cuándo poder usar una pistola y cuándo guardarla. Así es que, mire, eso es lo que nos está diciendo aquí, que nosotros, mis hermanos, si somos sabios, podemos aprender de los momentos de tristeza. Hay cosas que a nosotros no nos gusta hablar. No nos gusta hablar, nos hacen sentir incómodos. Y una de ellas es cuando hablamos de la realidad de ¿qué? De la muerte. Cuando nos hablan de la muerte, nosotros, ¿verdad?, queremos cambiar la conversación. Pero ¿sabe qué? La muerte es una de las realidades de la vida. Todos vamos a morir. Es un hecho, es una realidad que todo ser humano va a experimentar. Entonces la pregunta es, ¿cómo usted y yo podemos responder ante la muerte cuando nosotros estemos cerca de ello? Ahora,
Bueno, como creyentes, la palabra de Dios en 2 Corintios 5:8 dice, el estar ausente del cuerpo es estar en la presencia del Señor. O sea, que nosotros, mis hermanos, tenemos ya desde que nacemos, dice este autor, ¿verdad? Desde el día de nuestro nacimiento hay algo ya oscuro. Dice que cuando un bebé nace, el niño llora, dice. Su primer llanto, dice, es cuando nace. Y dice, aunque el niño no puede hablar, él profetiza por sus lágrimas las tristezas que un día van a venir. Entonces, vemos que todo eso es alguna realidad. Entonces, el creyente, mis hermanos, tiene que entender, como dice aquí, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Ahora, nos está hablando de una perspectiva del creyente. Y por eso siempre le invito yo a que si usted no tiene una relación con el Señor Jesucristo, que medite y que tome esa decisión de reconocer su estado de pecado, que usted entregue su vida al Señor Jesucristo, que el día de mañana usted pueda estar con Él eternamente. El creyente sabe que cuando muere, ¿verdad? Él debe de estar gozoso. ¿Por qué? Porque va a pasar de un proceso en el cual ahora va a estar con Dios eternamente. Dice el libro de Salmos 116:15, dice, estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Fíjese que Dios mismo sabe que fuimos hechos del polvo y que cuando morimos nuestros cuerpos se van a descomponer, aunque un día Él los va a resucitar. Pero somos del polvo y al polvo volvemos. Y la muerte entonces es algo que nosotros debemos de analizar y de estar conscientes de que un día vamos a morir y que tenemos que estar a cuentas con Dios. En segundo, la sabiduría nos enseña a saber cómo actuar en los momentos de impaciencia, de enojo, de orgullo y la nostalgia que a veces exageramos por el pasado. Los versículos 7 al 10 dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Hasta ahí vamos a hacer un paréntesis. O sea, mire, nosotros, mis hermanos, tenemos que entender que también muchas veces tenemos necedad en nuestro corazón. Y cuando digo tenemos necedad en nuestro corazón, nos portamos de una manera en la cual no sabemos controlar nuestro enojo, nuestra ira. Nuestra impaciencia se percibe muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Fíjese que cuando nosotros actuamos con impaciencia, con enojo y con orgullo, nos hace ver eso como personas faltas de carácter. La pregunta es, ¿cómo reacciona usted cuando las personas lo tratan ásperamente? El libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 1, nos dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. O sea que cuando usted tiene un conflicto con alguien y esta persona te sube el tono de voz, si tú eres sabio y tú tienes control de tu persona, vas a responder sabiamente. Entonces, él viene y te habla ásperamente. Entonces, tú, en vez de responderle ásperamente, ¿qué es lo que haces? Bajas tu tono y le dices, mira, fulano, mira, fulanita, ¿qué es lo que está pasando? Tranquila, vamos a solucionar este problema. Pero muchas veces viene la gente y nos habla fuerte y también nosotros levantamos la voz y decimos, es que a mí nadie me va a gritar, a mí nadie me va a controlar. El creyente debe de responder de una manera correcta. No dejarnos llevar por esa ira, por el enojo. Tener control. Dice, la ira del necio es como estrépito de los espinos, o sea, como cuando caen debajo de la olla, cuando se mete esa hierba que ellos usaban porque no había muchos árboles en Palestina,
pero se usaban esos abrojos para hacer fuego y truena cuando usted ha escuchado cómo el fuego hace que truene y no son más. Y así es. Nosotros cuando no tenemos control de nuestro temperamento, nos enrojecemos y respondemos de una mala manera. Tenemos que tener cuidado. Dice el versículo 10, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. O sea, que también, fíjese, tenemos que tener sabios en cómo respondemos a los eventos del pasado. La nostalgia que a veces tenemos por el pasado puede desviarnos, ¿verdad?, de nuestra sabiduría. Cuidado, mis hermanos, cuando nosotros seguimos viviendo en el pasado. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, estamos constantemente diciendo, oh, es que en mis tiempos, es que cuando yo era joven, es que la gente de antes, es que esto, es que aquello. Mire, sí, no es malo que recordemos nuestros eventos del pasado. Y que recordemos, ¿verdad?, que tuvimos fuerza, que recordemos, ¿verdad?, que tal vez hicimos muchas cosas, pero no podemos vivir anclados en el pasado. Usted vive ya en el presente, estamos aquí. Pero ¿sabe qué? Muchas personas siguen lamentándose y diciendo, es que mis mejores tiempos fueron aquellos, mis mejores años. Si usted es creyente, usted tiene que pedirle al Señor que le dé sabiduría y discernimiento para poder usted saber cómo vivir este tiempo que Dios le ha permitido. Eso es lo que dice el pasaje. Nunca digas cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. En la vida siempre, como he dicho, o como dijo un autor, un teólogo, vamos a llevar las cosas buenas de un lado y las cosas malas del otro lado. Y tenemos que aprender, fíjese, a confiar en Dios, a vivir en sabiduría. Este autor dice, aún los cristianos a veces sobreestiman la iglesia primitiva, la reforma o el periodo del avivamiento. O sea, le dan más importancia a eso. Dice, las personas sabias ciertamente aprenden del pasado, pero viven en el presente junto con todas sus oportunidades. Dios nos permite vivir en este tiempo y usted, a pesar de su condición, a pesar de cómo usted aún, ¿verdad?, usted puede aprender a honrar a Dios en estos tiempos. Nosotros, mis hermanos, debemos de buscar siempre honrar al Señor, glorificarle. En tercero, el pasaje también nos exhorta a vivir con temor de Dios y equilibrio, evitando que tanto la injusticia como la maldad. Fíjese lo que el versículo, mis hermanos, dice, versículo 14, perdón. En el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. O sea que, hermanos, nosotros tenemos que aprender, fíjese, a tener discernimiento, a aprender a tener contentamiento y saber que Dios es todopoderoso y que Él tiene control de todas las cosas. Hermanos, muchas veces nosotros, ¿verdad?, vamos a, como decía al principio, a preguntarnos, Señor, si tú eres Dios, ¿por qué permites que esté pasando esto malo? ¿Por qué permites que esta persona tenga esta enfermedad? Por ejemplo, ahorita sabemos que en el mundo pues hay crisis, siempre las ha habido, pero hay guerra y eso le puede llevar a usted a la preocupación. Pero ¿sabe qué? Nosotros, hermanos, dependemos de Dios y debemos, ¿verdad?, de tratar de vivir conforme a la justicia de Dios. Dios es soberano. Él controla los días buenos. Él controla la adversidad. Y nosotros, como hijos suyos, tenemos, mis hermanos, que aprender a vivir conforme a su voluntad y tenemos que aprender a confiar en Él.
Dice el versículo 15, todo esto lo he visto en los días de mi vanidad. Hay justo que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. Fíjese que tristemente no hay una garantía, mis hermanos, de que uno, a pesar de que sea creyente, no va a pasar por alguna cosa trágica. Todos vamos a pasar, sea que nos enfermemos, sea que perdamos el trabajo, perdamos la salud, perdamos a un ser querido. Ya ve, y mire lo que dice ahí. Hay justo que por su justicia acorta su vida y hay quien impío que por su maldad alarga sus días. Y el mejor ejemplo, decía yo, el mejor ejemplo que yo puedo darle en el libro de Génesis, vemos, ¿verdad?, a Abel y a Caín. Abel era bueno, él llevó una ofrenda a Dios, Dios la aceptó. Caín llevó una ofrenda a Dios, no la aceptó porque su motivación era incorrecta. Ahora, ¿qué fue lo que pasó entre Abel y Caín? Bueno, hermanos, Caín se molestó. Dios le dijo, hey, considera tu actuación. Considera lo que tú, ¿verdad?, tienes en mente. ¿Por qué? Porque si no, el pecado va a controlar tu corazón. Ahora, vemos, mis hermanos, que Abel, el hombre justo, murió. Su hermano Caín lo mató. Lo llevó al campo y ahí mató a su hermano. Ahora fíjese, el malo no murió en ese instante. Dios, ¿verdad?, le puso una marca y él vivió mucho tiempo. Y tristemente, mis hermanos, vemos que, ¿verdad?, a veces el justo, porque él tiene integridad y va a hacer lo correcto, va a sufrir. Mientras que el injusto aparentemente, ¿verdad?, va a salirse con la suya. Pero recuerde, Dios va a juzgar a todos los hombres. Y eso, pues obviamente, ¿verdad?, va a hacernos que nosotros, ¿verdad?, tengamos descanso en Dios. Dios, mis hermanos, nos hace un llamado a tener cuidado con los extremos de la vida. El versículo 16 también dice, no seas demasiado justo ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Ahora, alguna gente interpreta este pasaje como diciendo, bueno, como dice que no sea muy justo, bueno, de vez en cuando puedo hacer alguna cosa. Algunos le dicen una canita al aire, pero déjeme decirle, no existe tal cosa. Quiere decir que nosotros aprendamos a tener ¿qué? Equilibrio y temor de Dios. Nos habla, mis hermanos, a evitar los extremos de la autojusticia y la maldad. O sea, que a veces, mis hermanos, nosotros nos creemos muy buenos. Creemos, mis hermanos, que nosotros somos mejores que otras personas. Y nos comparamos con otros. Y creemos que porque no hacemos ciertas cosas somos mejores. Nos dice este pasaje que no debemos de aparentar ¿qué? Justicia propia delante de los demás. Personas, mis hermanos, que quieren aparentar, mostrarse más justas y más santas que otros, pero que dentro de su corazón desprecian a estas personas, porque para ellos son menos espirituales. ¿Y ese sabe qué? Ese es el caso en el tiempo del Señor Jesucristo. ¿De quién? De los fariseos. Los fariseos, mis hermanos, criticaban al Señor Jesucristo. Cristo era Dios, es Dios. Y lo criticaban porque Él sanaba en el día de reposo, en vez de alegrarse y decir, qué bueno. Entonces, recuerde, en el versículo 22 nos dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Fíjese que ahí nos está hablando entonces de la realidad universal del pecado. Todos nosotros tenemos una naturaleza pecadora y pecamos muchas veces, fallamos. Y tenemos que tener prudencia, mis hermanos, cuando juzgamos a otros y no nos debemos de sentir mejor porque hacemos o no hacemos ciertas cosas. La búsqueda, mis hermanos, de la
sabiduría es algo que usted y yo como creyentes debemos estar constantemente buscando. Debemos de pedirle discernimiento a nuestro Señor. Cuando uno intenta entender la vida desde la perspectiva humana, vamos a frustrarnos. Vamos a pensar, ¿verdad?, que Dios no le importa, no le importamos, que Dios está dormido o que Dios nos hizo y nos abandonó. Esa no es la realidad. No. Nosotros, mis hermanos, como creyentes, sabemos que Dios es soberano, sabemos que Dios nos ama y sabemos que Dios, ¿verdad?, nos va a guiar a pesar de la maldad que existe en este mundo. Recuerde, Dios no hizo el pecado. Es el ser humano quien pecó y las consecuencias de nuestros pecados se dejan ver en nuestra vida y en este mundo. Tenemos que tener cuidado. Y finalmente, dice el versículo 29, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas, ¿qué?, perversiones. Dios hizo al hombre recto, justo, pero el ser humano, mis hermanos, ha buscado desviarse. El predicador, mis hermanos, está concluyendo, pues, que a pesar de que él buscó con sabiduría entender a la naturaleza humana, descubrió pues que el deseo del ser humano, empezando con él mismo, con Salomón, recuerde, Dios le dio bendición a Salomón y lo hizo, ¿verdad?, una persona muy sabia. Pero ¿qué fue lo que él hizo? Se desvió. Tuvo muchas mujeres y muchas de esas mujeres lo llevaron a adorar dioses falsos. Pero cuando él escribe el libro de Eclesiastés, el aprendido, él regresa nuevamente. Él nos está dando ese consejo entonces. Él nos dice, la realidad del pecado nos lleva a ver la necesidad de vivir bajo la guía y el temor de Dios. Usted y yo debemos de buscar ese temor de Dios. En conclusión, pues, como dice este pasaje, recuerde, la verdadera sabiduría se desarrolla cuando usted y yo aprendemos a reflexionar sobre lo que pasa en la vida, los eventos de la vida. Y usted y yo, como creyentes, debemos aceptar que Dios, mis hermanos, va a traer corrección a nuestras vidas y que Dios es soberano y que Él tiene control de todo lo que pasa. Y que usted y yo debemos de aprender a temerle y a confiar en Él. Que hay muchas veces áreas que no vamos a poder entender en nuestras vidas. Por eso tenemos que ir al pasado y aprender, pero vivir en el presente y honrando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, tengo unas preguntas para poder reflexionar. ¿Usted está buscando vivir en sabiduría o está solamente buscando vivir en comodidad? ¿Usted está aprendiendo de las pruebas que Dios le permite pasar o simplemente usted quiere salir de ellas y no ha aprendido? Eso es triste cuando una persona pasa por el sufrimiento y esa persona no puede, ¿verdad?, aprender de esas pruebas. ¿Está usted viviendo con el temor de Dios o usted simplemente, ¿verdad?, hace conforme a su propia voluntad y a su propio deseo? Mire, la verdadera sabiduría entonces comienza cuando reconocemos que nuestra necesidad de Dios y caminamos en obediencia a Él porque le amamos y porque entendemos que Él es nuestro Señor y Salvador. Con eso pues en mente vamos a ir en oración. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú nos amas, nos bendices. Te pedimos, Padre, que nos sigas guiando. Vamos a pasar por muchas tribulaciones, vamos a pasar por muchas dificultades, Señor, pero te pedimos que tú, Señor, nos permitas, Señor, incorporar
la sabiduría en nuestras vidas, a poder honrarte y glorificarte, Señor. Ten piedad de nosotros como seres humanos. Ayúdanos, Padre, cuando no podemos entender por qué nos ocurren ciertas cosas en nuestras vidas. Te amamos, te honramos y te glorificamos. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, gracias por haberme escuchado. Nos vemos hasta la próxima.